Pues soy Manuel Martín Serrano, tengo muchos años, de los cuales la mayor parte de ellos pues, han sido pasados como dedicados a la función de profesor en la universidad, en la misma universidad en la que yo estudié, que es la Complutense. La actividad como profesor, pues en mi caso, ha podido ser compatible con la actividad como investigador. Yo no soy especialista en comunicación, es una broma, quiero deciros que yo no he llegado a la comunicación desde la comunicación, he llegado desde otros campos distintos. He llegado desde la filosofía, he llegado desde las ciencias naturales, posteriormente desde la sociología y la psicología. A partir de ahí se abría un universo de objetos de estudio interesantísimo. Por una parte por razón de oficio y porque estaba en ese momento organizando los primeros departamentos de comunicación que había en España referidos a teoría, me refiero, había estudios de periodismo y de publicidad, pero estudios de comunicación en ese contexto no existían. Bueno, tenía que organizar esos departamentos, seleccionar para empezar el profesorado, lo cual fue una experiencia muy interesante, pero además había que contar algo que tuviera que ver con lo que yo estaba contando. Razón por la cual, pues lo que había que hacer era ponerse a escribir. Entonces, comencé a escribir en el campo de la teoría y un libro que todas y todos vosotros conocéis, porque lo habéis reduplicado aquí, que es Teoría de la Comunicación, Epistemología, análisis de la referencia, es el resultado de ese texto hecho para que sirviera en la formación y en la enseñanza de la comunicación. Pero tuve la sensación de que esos conocimientos, siendo tan importantes, no eran teoría de la comunicación. Os lo he contado hoy en la clase. Eran teorías interesantísimas, pero no eran teoría de la comunicación. Como era muy joven y consecuentemente, pues a lo mejor más audaz de lo que debía de ser, digo, pues si no está hecha la voy a hacer yo. Se me ocurrió en aquel momento, lo que no sabía es que me iba a costar pues, todo el resto de mi vida. ¿Por dónde comencé? Pues comencé por lo que era más fácil. Lo que era más fácil era trabajar en la comunicación que tiene dimensiones sociales y que está implicada en el cambio social, porque, en primer lugar, porque existía mucha más información que se podía utilizar, y en segundo lugar, porque no te exigía todavía un armamento teórico tan grande que no pudieras entrar en ello. Ese análisis fue extraordinario para mí, no solamente por la información que dio en concreto, que está publicada en los otros sitios. Efectivamente, había diferencias entre la comunicación del franquismo y por franquismo, como bien podéis imaginar, no podía ser de otra manera, pero lo importante era averiguar lo que no era diferente y averiguar qué era lo que permanecía y analizar cuáles eran esos cambios. Entre tanto, yo no había abandonado en absoluto ese proyecto de desarrollar teoría de la comunicación que abarcase las comunicaciones sociales, por descontado, la comunicación humana, lo que no tiene de comunicación pública, es decir, las comunicaciones interpersonales, y el resto de los sujetos comunicantes. Y a partir de ese momento recuperé la formación que yo tenía, biológica y médica, para meterme en ese campo a fondo. Y hice un repertorio de planteamientos, de hipótesis, en el sentido de la construcción, que me parecían que podían explicarlo. Y me encontré, pues esto sería a comienzos de los años 90, tal vez de 90, me encontré con un libro que era el resultado de las clases que yo estaba explicando en mi facultad, que ya estaban con este enfoque, es decir, con el enfoque que tenéis en la comunicación, la vida de la sociedad. Pero le faltaba un pequeño detalle, que los elementos esenciales que yo daba como hipótesis, ninguno de ellos tenía detrás investigación empírica. Entonces, no lo publiqué, no lo edité, porque no era un libro científico, en el sentido, o sea, no podría ser verificado en el futuro, pero no tenía cobertura para que ciertas afirmaciones que yo hacía ahí
que estaban basadas en una interpretación y un análisis de la investigación que se había hecho en ciencias biológicas, neurológicas, etc., no existían los elementos que lo confirmasen. Bueno, pues creí que era el libro que se me quedaba en el cajón. Y hete aquí que, para mi fortuna, estamos hacia los años 90, 95, hay un boom, una explosión fundamentalmente basada en la incorporación de tecnologías que permitían análisis, una parte neurológicos, y por otra parte de datación de los elementos fósiles que anteriormente no existían. Fijaros qué fuente más extraña a veces procede aquello que permite el avance del conocimiento. Entonces, de pronto, la paleontología empieza a aclararse. Ese esclarecimiento de la paleontología, entre otras cosas, por ejemplo, en Atapuerca, sabéis que Atapuerca es uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo, tiene las poblaciones europeas más antiguas y además tiene una sucesión de capas. Entonces, en ese yacimiento empiezan a hacer aparecer cierto tipo de fósiles. Y la aparición de esos fósiles era compatible con lo que yo estaba analizando, no desde criterios paleontológicos, que no tenía ninguno, sino desde criterios lógicos, que es de donde yo venía. Consecuencia, entre el 2006 ya había suficiente información como para que aquellas cosas que yo estaba anotando, que además, si veis el libro, está planteado en términos estrictamente exigentes, con lo que tengo que decir, aquí hay una ley, hay una afirmación, y por lo tanto el que venga detrás lo va a poder verificar. No estoy diciendo que las cosas pasan así en función de la información que tengo. Cambios políticos, crisis, cambian entonces los contenidos. Entonces, si te refieres a las formas, pocas, hay más. Contenidos, los que quieras. Pero ¿qué es lo que tienen todos los contenidos que nos permite analizarlos como un procedimiento de mediación? Cuando hablamos de mediación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? De lo siguiente. Por una parte está la información, por otra parte está la acción social y por otra las organizaciones sociales. La mediación es toda actividad que trata de establecer alguna clase de congruencia entre organización social, acción social e información. Congruencia que está permanentemente deshecha, entre otras cosas, por el cambio de la naturaleza, el cambio de las sociedades, y que además, si se deshace, compromete la reproducción social, compromete el conocimiento, compromete la organización y lleva a la desintegración de las sociedades. ¿Qué es lo que hace la comunicación? Es uno de los procedimientos mediadores que está al servicio de evitar esa desintegración social, introduciendo la información que se puede utilizar para orientar la acción social y para que las organizaciones tengan un funcionamiento que sea cuanto menos compatible. Lo que tiene de cierto lo que yo os pueda contar sobre cómo me siento en Acatlán, pues tiene las siguientes razones objetivas. En primer lugar, en Acatlán vinieron a profesar alumnos míos muy queridos en una época en la que yo comenzaba a intentar dar esta perspectiva a los estudios de la comunicación. Magníficos alumnos, y algunos de ellos ya amigos entrañables. Y ellos intentaron, en este contexto, llevar adelante un proyecto científico, epistemológico y didáctico que entiendo que era muy parecido al que yo por mi parte estaba intentando llevar en el área española. Por lo tanto, hay una confluencia de propósitos que hace que desde el principio existiese una afinidad. Los resultados del trabajo de esas primeras personas que vinieron aquí a Acatlán fueron excepcionales.
consiguieron que una nueva generación, la primera generación, una segunda generación y muchos estudiantes, muchos, entrasen en una perspectiva de estudio de los fenómenos comunicativos que lo habría de las profesiones a este otro campo en el que la comunicación tiene una relevancia científica, epistemológica, que es por donde finalmente, como bien os estáis dando cuenta, van los conocimientos comunicativos. Todas y cuantas veces me han pedido que yo venga a Catrán, lo he hecho. Y lo he hecho encantado, porque es como si viniese a otro lugar en el cual otro grupo de universitarios con el mismo valor, con el mismo coraje, con el mismo espíritu académico que hace falta tener en algún momento para navegar contracorriente. Así que si me preguntáis si estoy contento en Acatrán, ¿qué os voy a decir? ¿Entendéis por qué estoy contento? Pues claro que estoy muy contento. Y aquí vendréis mientras consideréis que os puedo ser útil.